Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la mesa de acción por el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Mientras esperamos que todos vayan conectando, me gustaría mostrarles un video sobre Perú Sostenible. Así que les pido, equipo, compartamos el video. Gracias. Bueno, muy buenos días con todos y con todas. Bienvenidos a la primera sesión de la Mesa de Acción por el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Mi nombre es Micaela Rizopatrón, soy gerente general de Perú 2021 y es un gusto compartir con ustedes esta mañana para esta sesión tan relevante. Los invitamos a todos a entrar al chat y presentarse con nombre y el de su empresa o organización para irnos conociendo y para asegurar que tengamos una sesión fluida y podamos escuchar bien todas las exposiciones, les pido por favor se aseguren de tener sus micrófonos en silencio. Siempre son bienvenidas todas las cámaras prendidas mientras que funcione bien el internet para poder sentirnos más conectados en este mundo de teletrabajo en el que andamos todos. Bueno, antes de comenzar, quería brevemente tomarme unos minutos para compartir con ustedes y que conozcan más sobre Perú 2021, nuestro programa Perú Sostenible y las mesas de acción que activamos para cada objetivo de desarrollo sostenible. Porfa, ¿me ayudan con los micrófonos? Perdónenme. Gracias. Listo, gracias. Bueno, el propósito de Perú 2021 es promover el desarrollo sostenible de nuestro país, activando a las empresas como agentes de cambio. Para esto, conectamos con distintas plataformas de sostenibilidad a nivel nacional y a nivel internacional, brindamos también herramientas de acción y generamos espacios de articulación multisectorial como este. Hoy más que nunca, considerando los retos que estamos viviendo como país y como humanidad, estamos convencidos de que lo que no se mide no se gestiona. Y es por eso que promovemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mejor conocidos como los ODS. ¿Me ayudan con la siguiente diapo, por favor? Gracias. Como la agenda común. Y para juntos, siguiendo esta gran guía de todos los frentes que hay que atender en el desarrollo, podamos alcanzar este Perú sostenible que todos queremos. Para esto, en el 2018, activamos el programa Perú Sostenible a partir de una alianza con el Sistema de las Naciones Unidas. Y el objetivo de esta alianza fue conectar y potenciar el impacto de las empresas y de los ciudadanos e instituciones para poder alcanzar juntos los objetivos de desarrollo sostenible. Y el principal componente de Perú Sostenible son, el corazón, digamos, de este programa, son las mesas de acción por cada ODS. Estos son espacios propositivos, como el que nos reúne hoy, para articular al sector privado, junto con el sector público, con la sociedad civil y la academia, para profundizar en las brechas y las metas específicas de cada ODS y juntos poder aterrizar soluciones y compromisos
en rutas y planes de acción concretos y avanzar en la implementación de estos año a año hasta el 2030. Aquí pueden ver las mesas activas hasta la fecha. Para julio de este año tendremos todas las mesas de los 17 ODS puestas en marcha. Hoy nos reunimos en torno al ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Para esto les voy a leer las metas generales de este ODS. 1 es reducir todas las formas de violencia. 2, poner fin al maltrato y explotación, trata y tortura contra niños y niñas. 3, promover el Estado de Derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia. 4, reducir las corrientes financieras y de armas ilícitas, así como formas de delincuencia organizada. 5, reducir la corrupción y el soborno. 6, crear instituciones eficaces y transparentes. 7, adoptar decisiones inclusivas y representativas. 8, fortalecer la participación de países en desarrollo en la gobernanza mundial. 9, proporcionar acceso a una identidad jurídica. Y 10, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales. Creo que nos queda claro que para alcanzar todos los objetivos de desarrollo sostenible, un punto de partida esencial es tener sociedades pacíficas, justas e inclusivas, así como instituciones eficaces y eficientes en todo sentido. Creo que lo que hemos vivido este último año a nivel nacional, en el contexto, ¿no?, de la pandemia, ha puesto en evidencia una vez más la grave crisis institucional que vivimos en el Perú. Y esto nos concierne a todos, al sector privado, al sector público, a la sociedad civil, a la academia. Y dicho esto, generamos este espacio para poner sobre la mesa el debate acerca de empresas y derechos humanos, corrupción, falta de transparencia y desconfianza general que hay hacia las instituciones. Desde Perú 2021 reforzamos nuestro propósito de activar al sector privado como este agente catalizador de cambio para reforzar el logro de todas las metas del ODS 16. El contexto lo amerita. Entramos a un año tan emblemático para nuestro país, tanto de elecciones generales como de bicentenario. Un año que nos invita a la reflexión y nos permite ajustar la dirección de nuestro desarrollo. Claramente requerimos cambios estructurales para poder garantizar la paz y restaurar la confianza en las instituciones públicas y privadas y encaminarnos hacia el desarrollo sostenible de nuestro país. El objetivo de la sesión de hoy es, 1, profundizar en la problemática que atraviesa el Perú en relación a los temas mencionados. 2, dar a conocer iniciativas y plataformas que ya están contribuyendo al logro de las metas específicas de este ODS. Y 3, priorizar juntos, en un espacio más dinámico, cuáles deben ser las rutas de acción para activarnos y avanzar en el ODS 16 de aquí al 2030. A lo largo de la sesión estaremos recopilando todas sus dudas y consultas con miras a profundizar en ellas durante los próximos meses. Por favor, siéntanse libres de ir comentando en el chat en todo momento. No olviden que esta es la primera sesión de activación de la mesa y en el transcurso del año entraremos con mayor detalle a cada una de las rutas propuestas para aterrizar las acciones específicas que escuchemos y presentemos el día de hoy. Sin más preámbulo, me gustaría darle el pase al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna. Él nos va a acompañar a inaugurar esta mesa y compartir con nosotros desde el Estado cómo es que se viene aportando a este ODS. Ministro, es un placer tenerlo con nosotros esta mañana. Por favor, lo invitamos a prender su micrófono. Adelante. Muchísimas gracias, Micaela. Muchísimas gracias por la invitación a Perú 2021, al Sistema de Naciones Unidas y a todos los que han organizado esta reunión, a Empresarios por la Integridad, a Transparencia, a la Secretaría de Integridad, a la propia PCM. Un saludo cordial a todos los funcionarios que nos acompañan, al señor Dante Peche, que se ha dado un tiempo para estar con nosotros, y a las distinguidas autoridades, funcionarios, señoras y señores que están presentes el día de hoy. Permítanme entonces unas palabras para inaugurar este evento. Es un honor para mí estar en esta mesa de acción del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, organizada por Perú Sostenible, el Sistema de Naciones Unidas y Perú 2021. Como se sabe y como lo ha dicho Micaela, este objetivo nos señala que sin paz,
Sin estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva, no es posible alcanzar el desarrollo sostenible. Y no es posible empezar estas palabras de inauguración sin referirme brevemente a la grave situación que enfrenta el mundo por la pandemia y en particular nuestro país. Como lo ha señalado el presidente Sagasti hace pocos días, a la crisis sanitaria, social, económica y política que vive el país, se ha agregado una más grave, dañina y persistente, la crisis moral y ética de algunas personas y funcionarios que se aprovechan del cargo público para anteponer sus intereses personales a los de la ciudadanía, generando una comprensible situación de desconfianza y hartazgo ante la administración pública. Carmen McEvoy, el último fin de semana, en un artículo titulado La normalización del privilegio y la traición, nos señala esa frase que quedará también en los malos recuerdos del país del doctor Málaga. No se trata de privilegios, se trata de que las cosas funcionan así, dice. Y en realidad las cosas no deben funcionar así en el Perú. Lamentablemente, la corrupción sistemática existe y continúa actuando en el país. No se ha detenido en medio de la pandemia y provoca un daño tremendo a las personas, a las familias, a la confianza en las autoridades y a la gobernabilidad del país. Los datos están allí y no pueden ocultarse. Según la Contraloría General de la República, más de 23.000 millones de soles se pierden anualmente por la corrupción. Dinero que, si sería bien utilizado, hubiese servido para aliviar la actual situación de faltas de cama UCI o de oxígeno para miles de ciudadanos. Este es el contexto en el que las metas previstas en el objetivo 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas adquieren una mayor relevancia y sentido en el país. Metas como el de reducir significativamente todas las formas de violencia y promover políticas no discriminatorias, o de poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra niños y niñas son fundamentales en nuestra sociedad. O la meta referida a reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas y de crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Se convierten hoy en día en metas necesarias de atender y exigir a todas las autoridades, entre las que me incluyo, en medio de esta situación dramática y difícil que vivimos. Pero también hay signos de esperanza en medio de esta difícil situación. Señales muy claras de que es posible trabajar en favor de una sociedad inclusiva y sostenible. En ese sentido, la articulación entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional son fundamentales para lograr la efectiva vigencia de los derechos humanos en el Perú, razón de ser de esta mesa de acción y una de las prioridades de la política pública del gobierno. De acuerdo al marco internacional de los derechos humanos, el Estado tiene una enorme responsabilidad de garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas, especialmente de los más vulnerables. Y tal como lo destaca la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, esta es una obligación cuyo cumplimiento necesita de la colaboración de la sociedad en su conjunto y de cada una de las personas y organizaciones que la conforman. Al respecto, quisiera destacar un esfuerzo muy importante de los últimos años en los que el sector privado ha venido realizando una serie de esfuerzos para mejorar sus mecanismos de debida diligencia en materia de derechos humanos y viene trabajando con el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos indígenas y los sindicatos en la elaboración del primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en el Perú. En este proceso se ha establecido un diálogo entre iguales, altamente participativo, basado en la buena fe, descentralizado y dirigido a la búsqueda de consensos. Durante cerca de 2 años, más de 130 instituciones de estos sectores vienen intercambiando puntos de vista
y estableciendo vínculos de colaboración con el afán de consolidar una política pública de conducta empresarial responsable a partir de la incorporación de los estándares internacionales, en particular de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Este esfuerzo busca fortalecer el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, contribuyendo a contar con instituciones estatales más sólidas que prevengan, aborden y reparen posibles vulneraciones de derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales, así como también que permitan reforzar la institucionalidad empresarial, la de las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos indígenas y los sindicatos, todos ellos actores fundamentales del sistema democrático y del desarrollo, y cuya participación en la elaboración de la política pública de empresas y derechos humanos resulta fundamental. Estamos convencidos de que un plan de acción en materia de empresas y derechos humanos puede contribuir con el desarrollo sostenible del país, con la construcción de un país más igualitario, más inclusivo y en el que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. Un plan de esta naturaleza tiene un enorme potencial para incidir en la mejora de problemas tan serios como la informalidad del sector económico, la trata de personas, el trabajo infantil, la discriminación contra mujeres y personas con discapacidad, contra adultos mayores, contra personas de la comunidad LGTBI, pueblos indígenas, afrodescendientes, entre otros. También tiene un enorme potencial para contribuir a afrontar problemas como los daños ambientales, el déficit de trabajo digno, la conflictividad social, la corrupción, los riesgos que afrontan las personas defensoras de derechos humanos y, en general, para instalar de modo permanente en nuestro país una cultura de respeto a los derechos humanos, de solidaridad y justicia como condiciones del desarrollo sostenible. El proceso que llevamos por más de 2 años no ha sido fácil, pero la labor coordinada entre el Estado, el sector empresarial y la sociedad civil va rindiendo sus primeros frutos. Y es una muestra de las grandes posibilidades que aporta la construcción de una política pública que pone en el centro a la persona humana y que congrega diferentes perspectivas y experiencias al servicio del bien común. En el año del Bicentenario, tenemos el deber de avanzar en la construcción de la paz, la justicia, la integridad y la construcción de instituciones sólidas, como una expresión de esperanza y de reafirmación de una ética pública al servicio de la ciudadanía y de una lucha permanente contra la corrupción. Me congratulo de poder participar en este evento y de aportar a esta importante tarea. Les deseamos el mayor de los éxitos en este esfuerzo. Muchas gracias y declaro inaugurado esta mesa de acción. Buenos días. Muchísimas gracias, ministro. Creo que nos emociona sentir esas ganas de trabajar en conjunto, sector público, sector privado, y con claridad en este plan de acción, tanto para el tema de derechos humanos como para los demás frentes que van a generar esta institucionalidad que hace falta. Ahora me gustaría darle el paso a nuestro moderador y curador de la mesa de hoy, Augusto Townsend, a quien le tenemos un especial agradecimiento porque él ha sido parte de todo este proceso de creación de estas mesas. Augusto es el fundador y curador principal del Comité de Lectura. Bienvenido, Augusto. Gracias, Mica, y me sumo al agradecimiento al ministro Vega. La verdad que es un gusto tenerlo esta mañana con nosotros y nos alegra además porque este es un esfuerzo, no solamente el de esta mesa en particular, sino el de las mesas en general vinculadas a los ODS. Es un esfuerzo público-privado, ¿no es cierto?, que involucra o debe involucrar al sector, al empresariado, al sector público, a la sociedad civil, a la academia. Entendemos que no podemos avanzar en ese sentido si es que no tenemos a todos los actores de la sociedad tratando de empujar en el mismo sentido, ¿no? Así que nos alegra siempre poder tener participación tanto de gente del sector privado, como veo hoy entre los participantes, a varios CEOs, ejecutivos importantes, sino también a altos funcionarios del Estado. Yo quería compartir una reflexión cortita simplemente antes de empezar,
porque yo creo que cuando hablamos de instituciones sólidas en el Perú, la gente a veces tiene la sensación de que estamos hablando de las sedes institucionales o los edificios que albergan a las instituciones, ¿no es cierto? Y la institucionalidad o las instituciones son también las reglas escritas y no escritas que rigen las conductas o que incentivan las conductas en una sociedad, ¿no? Y estamos atravesando por un momento donde hemos descubierto que cuando de repente algunas personas sienten que no están siendo vistas, reaccionan o sus conductas se guían por reglas escritas o no escritas que no necesariamente son las mejores, ¿no? Yo creo que una forma importante de ver la institucionalidad es tratar de ser autocríticos y reflexionar sobre cómo nos comportamos cuando no sentimos que estamos bajo el ojo supervisor o fiscalizador de alguien más, ¿no es cierto? ¿Qué estándares morales, éticos nos ponemos a nosotros mismos en nuestro día a día para sentir que realmente estamos haciendo las cosas, digamos, como debiéramos, ¿no? Y en esa línea creo que los conceptos de paz y justicia un poco calzan en lo que les acabo de decir, ¿no? Son conceptos que hay que vivir en el día a día, respecto a los cuales hay que ponernos nosotros mismos estándares cada vez más altos, ¿no? Así que con eso, digamos, empezamos un poco nuestra sesión de hoy. Quería comentarles un poco acerca de la dinámica de la mesa. Vamos a tener primero una presentación de Dante Peche, que es especialista del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien nos va a comentar sobre el contexto habilitante que necesitamos para construir a nivel estatal y privado digamos, este esfuerzo para cumplir las metas de los ODS. Luego vamos a mostrar cada una de las rutas de trabajo que hemos trabajado para esta mesa en particular, que nos van a servir, digamos, para realizar esta dinámica grupal que les tenemos preparado para después, donde vamos a comentar dónde se ubican las empresas, digamos, en relación a cada una de estas metas vinculadas a los ODS, y les vamos a proponer posibles líneas de trabajo. Como les comentó Mica, esta información nos va a servir para nosotros organizar las submesas, ¿no es cierto? Porque estamos ahora discutiendo si quieren a alto nivel y luego vamos a tratar de ver cómo en cada uno de estos subtemas podemos ir involucrando directamente a las empresas y a las organizaciones que nos acompañan. Antes de empezar con nuestro primer expositor, quisiéramos pedirle a todos los asistentes, si es que todavía no lo han hecho, que por favor en el chat del Zoom se identifiquen, que pongan su nombre y que indiquen a qué organización pertenecen, porque eso nos va a ayudar a nosotros podernos organizar hacia adelante con el trabajo que viene después. Ok, con eso dicho, creo que podemos pasar a proyectar la presentación de Dante. Si me ayudan mis amigos. No, no es presentación. ¿La presentación? Ahí está, perfecto. Ok, entonces empezamos dándole la bienvenida a Dante. Muchas gracias por estar con nosotros. Dante es presidente del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Él cuenta con una maestría en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile y un máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Además es el fundador y director ejecutivo del Centro Vincular de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de la Universidad Católica de Valparaíso en Chile, que trabaja en 14 países de América Latina en la difusión, creación de capacidades y servicios de asesoramiento relacionados a la sostenibilidad y las prácticas empresariales responsables, incluyendo a las empresas, los derechos humanos, informe de sostenibilidad y estrategia de sostenibilidad corporativa. Además, Dante es asesor especial sobre políticas públicas para el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, miembro del Consejo de la Iniciativa Mundial de Información, Global Reporting Initiative, y miembro del Grupo Asesor Estratégico de la norma ISO 26000. Dante nos va a explicar los principales desafíos y cambios que necesitamos para lograr las metas del ODS número 16, así como el panorama que debemos enfrentar como país y la pertinencia de este ODS en la coyuntura actual. Por favor, Dante, te invitamos a encender tu micrófono y tu cámara, que ya la tienes encendida, y te escuchamos a continuación. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Augusto, por la introducción, a Micaela por haber planteado el tono de la conversación del día de hoy y al ministro Vega por su excelente intervención, porque lo que plantea por delante es lo que está haciendo Perú, los desafíos por delante y las oportunidades que se plantean. Yo quisiera hacer una reflexión desde mi condición de presidente del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos. Este año, y este es un grupo compuesto por 5 representantes de las 5 regiones de las Naciones Unidas del mundo, que tenemos el mandato de servir de gobernanza, de máximo órgano de gobernanza para la implementación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos a nivel mundial.
Esos principios fueron adoptados de manera unánime por el Consejo de Derechos Humanos el año 2011, es decir, estamos cumpliendo 10 años, y ese es un espacio intergubernamental, 100% intergubernamental, es decir, los gobiernos se pusieron de acuerdo de manera unánime para hacer un planteamiento sobre cómo reconciliar la actividad empresarial con el respeto a los derechos humanos. Y lo que es una cosa muy significativa porque fue unánime. Y estos principios rectores hoy día cuentan con el respaldo transversal de la comunidad empresarial del mundo, de los empleadores, los CONFIEP del mundo, de la Cámara Internacional de Comercio, del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, del Pacto Global de Naciones Unidas y una cantidad larga de iniciativas empresariales de carácter sectorial, IPIECA en el petróleo y gas, ICMM en la minería, etc. Pero también cuenta hoy día, y no contaba hace 10 años atrás, tenía un respaldo más o menos dubitativo, hoy día tiene un respaldo mucho más entusiasta de los sindicatos, de los pueblos indígenas y de la sociedad civil en su conjunto. Es decir, y eso ha sido un avance muy importante en términos de ocupar lentes para poder mirar cómo conciliar el respeto a los derechos humanos con la actividad empresarial en todo el mundo. Quisiera centrarme, dado que soy actualmente el presidente del grupo de trabajo y estamos evaluando los primeros 10 años de implementación de los principios rectores, y obviamente hacer la conexión con el objetivo 16, que es lo que los convoca el día de hoy. Me parece excelente esta convocatoria y la temática de discusión, porque es muy pertinente para el diagnóstico que hemos hecho. Estamos elaborando y se va a presentar en junio de este año al Consejo de Derechos Humanos un informe sobre los 10 primeros años de implementación de los principios rectores. Desde ya, lo que ya les he dicho, el vaso está medio lleno. Depende de quién lo mire, el empresariado lo siente un poquito más lleno que lo que lo sienten los sindicatos y ONGs indígenas, pero ninguno lo siente vacío. Y eso es muy importante porque tenemos un punto de partida donde se han hecho avances, quizás no a la suficiente velocidad, no con la suficiente voluntad política, pero todos los sectores de la sociedad a nivel mundial reconocen que nos aporta lentes, que nos aporta una forma de mirar y que sí hay avances y sí tenemos oportunidades por delante. En términos de los impulsores de esta agenda, y algo que el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible ha planteado con claridad, hay presión de mercado, el business to business. Las empresas, por ejemplo, peruanas exportadoras, seguro que están siendo preguntadas por sus clientes en el extranjero sobre trazabilidad ambiental, social y de buen gobierno corporativo, integridad o anticorrupción en las cadenas globales de suministro. Eso es un proceso al alza y una presión en el business to business. Hay un creciente expectativa de la sociedad y escrutinio de la sociedad, especialmente las personas más jóvenes, interconectadas, donde hay una expectativa al alza de que el comportamiento empresarial esté a la altura de los desafíos que tenemos, también el comportamiento de nuestros gobiernos, por supuesto, pero estamos en una conversación centrada en la propia empresa. Los inversionistas al alza, incorporando los factores ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo a la evaluación de riesgos de una manera acelerada, diríamos casi exponencial en este momento, y por lo tanto hay una presión del mercado en materia de inversiones y eso va a crecer significativamente. Ha habido muchos anuncios en los últimos meses en ese sentido. Y finalmente la presión regulatoria. El gobierno alemán, por poner un ejemplo, evaluó su plan de acción sobre empresas y derechos humanos y concluyó que la voluntariedad exclusivamente no da el ancho, no ha sido suficiente, los resultados no han sido los esperados, las metas que se habían planteado no se han logrado y por lo tanto la coalición de gobierno, demócratas cristianos por la centro derecha, liberales, socialdemócratas y verdes, han concluido 10 días atrás en un acuerdo político muy significativo en Alemania que es necesario legislar en materia de debida diligencia de derechos humanos y medio ambiente, haciendo el combo con cambio climático en el marco de lo que la Unión Europea, la Comisión Europea está discutiendo, que se llama la Iniciativa de Gobiernos Corporativos Sostenibles y que entra a discusión parlamentaria el mes de marzo y se espera tener una resolución en el mes de junio, de manera que la Comisión Europea desarrolle una directriz o una comunicación, una directiva en materia
de debida diligencia con enfoque internacional, extraterritorial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hoy día tenemos claramente, y hay más de 2.500 empresas europeas en explícito respaldo de esta iniciativa legislativa, haciendo un llamado a una cancha nivelada, donde las empresas que ya están haciendo bien su ejercicio de debida diligencia, de respeto a los derechos humanos y el medio ambiente y protección ambiental, no tienen ninguna limitación, porque la legislación lo que va a hacer es nivelar hacia arriba los que se han quedado atrás, pero no va a poner obligaciones adicionales a los que van, los que son los pioneros, como es el normal socio o miembro de Perú 2021. Esa es la discusión que hoy día hay en Europa, muy avanzada, muy avanzada, más que discusión, ya son acuerdos políticos muy sólidos, muy importantes. Esos son impulsores que ya están. Ahora, una de las conclusiones que tenemos como grupo de trabajo es que para permitir el respeto a los derechos humanos por parte de la actividad empresarial, lo mismo que la protección ambiental o la integridad corporativa, lo que se requiere es un contexto habilitante. Y la conclusión que tenemos como grupo de trabajo es que ese contexto habilitante no lo tenemos. Lo tenemos parcialmente en países más maduros institucionalmente, tipo Alemania, pero aún Alemania dice, estamos muy lejos de estar bien. Y por lo tanto el contexto no es habilitante ni siquiera en Alemania suficientemente, obviamente mucho más que en Latinoamérica, pero no suficientemente. Y ese contexto lo que requiere para enfrentar un problema de carácter sistémico, requiere un abordaje sistémico y no por pedacitos. Y lo que hemos visto es que hoy día tenemos grupos de pioneros, algunos gobiernos, algunas empresas, algunos sectores, algunas iniciativas multiparte interesadas, pero que no logran la suficiente velocidad ni logran la suficiente escala. Ahora, a eso nos conecta con hacia el futuro. ¿Y qué es lo que hemos identificado como grupo de trabajo? Lo hemos expresado y lo hemos manifestado públicamente varias veces, lo vamos a volver a hacer este año en la celebración de los 10 años. La puerta de entrada para nuestra discusión es el objetivo 17, una nueva alianza, una alianza revitalizada para el desarrollo sostenible, en el que las Naciones Unidas, los gobiernos, que eso es lo que conforma las Naciones Unidas, invitan al sector privado, al sector empresarial, a la sociedad civil, a ser parte de la búsqueda de soluciones. Eso está muy bien planteado por Micaela, muy claro, digamos, su planteamiento, la búsqueda de soluciones a partir de compromisos sobre la base del diálogo social entre iguales. Empresa, Estado, sociedad civil y dentro de sociedad civil, sindicatos, pueblos indígenas, etc. El plan de acción de ustedes en materia de empresa y derechos humanos, desde el punto de vista de nuestro grupo de trabajo, es el más participativo que ha habido del mundo y nosotros admiramos el esfuerzo que ha hecho Perú porque consideramos que es, si no el mejor, de los mejores procesos que hemos observado en el mundo, no exento de dificultades, pero con un nivel de participación que escapa por lejos a cualquier otro gobierno, incluyendo los países desarrollados. Por lo tanto, obviamente, eso, la participación genera muchas expectativas y conciliar todas las visiones es dificultoso, por supuesto, pero aplaudimos el esfuerzo que han hecho porque va muy bien direccionado y lo consideramos de lo mejor, si no el mejor. Ciertamente en Latinoamérica, por lejos, del proceso más participativo, por lejos. Ahora, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Que a partir del 17, el objetivo 17, entramos al objetivo 16. Y el objetivo 16, paz, justicia y instituciones sólidas, es fundamental porque esto se refiere al contexto habilitante que no tenemos. No tenemos un contexto habilitante. Y por lo tanto, sin paz social, como muy bien lo planteaba Augusto, sin justicia y acceso a la justicia, con impunidad, por ejemplo, o sin justicia histórica asociada al racismo, asociado al patriarcado, asociado al clasismo, sin justicia histórica que permita reparar, restituir, y también sin justicia intergeneracional, la justicia mirando en el largo plazo, generaciones, obviamente eso no nos permite tener la posibilidad de pensar un futuro posible si no nos hacemos cargo del pasado y no pensamos el futuro desde un punto de vista de la justicia. Y finalmente, instituciones sólidas. Si las instituciones no funcionan, es muy difícil, por no decir imposible, que las soluciones de compromiso puedan implementarse con efectividad, porque las instituciones sólidas son los cimientos, y si uno lo piensa como la construcción de una catedral, los cimientos institucionales son la base sobre la cual se construyen soluciones
y cuya efectividad, la posibilidad de que sean efectivas en su implementación, se juega en la fortaleza de esas instituciones. ¿Por qué? Porque las soluciones son de mediano y largo plazo. Cuando hablamos de los ODS al 2030, cuando hablamos del cambio climático al 2050, cuando hablamos de los desafíos, por ejemplo, demográficos, hablamos al 2100, incluso al 2200. Y por lo tanto estamos pensando generaciones por delante, que sin fortaleza institucional, una solución que hoy día se busque, un acuerdo, que no se tiene que implementar por 10, 20, 30, 50, 100 años por delante. Y obviamente si las instituciones son débiles, ese acuerdo, por bien conceptualizado que sea, se construye sobre cimientos muy débiles. Termino diciendo algo pegándome al Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible. ¿Qué viene por delante y cuál es el rol de la empresa y sus líderes? Los líderes empresariales, su gobierno corporativo, tal como se va a presentar en poquitos días del Foro Económico Mundial, un informe sobre empresas, derechos humanos y gobierno corporativo en particular, siendo un gran desafío, y los CEOs de las empresas, es decir, los jefes, los que toman las decisiones de políticas y los que lideran su ejecución práctica, que eso es el gobierno corporativo y los gerentes generales, y a partir de ahí cada empresa hace lo suyo en la medida de sus posibilidades, sector, contexto, etc. Lo primero es comprender cuáles son los impactos que mi empresa tiene o podría tener o podría generar en el contexto de mi industria y en el contexto territorial. Lo segundo es comprometerme a hacerme responsable de esos impactos, evitar y mitigar esos impactos negativos. Esa es la base del ejercicio de debida diligencia frente a las partes interesadas, real o potencialmente afectadas. El tercero es liderar. Y el liderazgo que plantean ustedes mismos, el empresariado a nivel internacional, no es un liderazgo de discurso, es un liderazgo de un discurso acompañado de medios de implementación. Es decir, yo digo que algo es importante y demuestro que realmente es importante proveyendo los recursos, cambiando mis políticas, dotando de capacidad a mi empresa para ejecutar esa política, y eso tiene que ver con el liderazgo. Y finalmente, colaborar fuera, más allá de la zona de confort. Y ese es el punto que quisiera conectar con los tres grupos de trabajo que van a tener hoy día y el futuro de este ODS 16, del cual me encantaría poder aprender. Colaborar en el espacio precompetitivo, que es lo que plantea todo el sistema internacional, el espacio precompetitivo, nivelar la cancha hacia arriba en función de las normas internacionales que todos hemos suscrito y que son parte de consensos, son parte de acuerdos grandes, como son los principios rectores, las directrices de la OCDE o el acuerdo tripartito de la OIT. Generar las conversaciones, pero conversar de los temas incómodos. ¿Qué es lo que hemos aprendido en esta evaluación? Resulta relativamente fácil conversar de aquello en el que salgo bien en la foto, de conversar de las cosas que más o menos hago bien. Y resulta extremadamente incómodo, por no decir que se evita esa conversación, de hablar de las cosas que me resultan incómodas. Y este es el último tema que quería decir, los temas de incomodidad, que son causa raíz de muchas de las vulneraciones de derechos humanos que existen a nivel mundial. Pobreza, desigualdad, racismo, corrupción, captura del Estado por corrupción, captura regulatoria del Estado, impunidad en materia de acceso a la justicia. Y estos son, digamos, una lista no comprensiva, los temas pueden ser más, pero el llamado es, y cuál es la reflexión final que les hago, la oportunidad que ustedes tienen de conversar sobre paz, sobre justicia y sobre instituciones sólidas, yo los invitaría a hacer esas conversaciones de acuerdo a los lentes o a la mirada que el propio empresariado, el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, ha planteado mirando hacia adelante. Las conversaciones incómodas, más allá de la zona de confort, aquello que nos resulta complejo, donde sabemos que hay legados, donde sabemos que hay una historia pasada de la cual no nos podemos sentir orgullosos. Racismo, por ejemplo, que está tremendamente anclado en nuestra institucionalidad, la forma de funcionar, etcétera, es tan presente que se hace invisible. Y entonces hay los temas que son de incomodidad, por ejemplo, captura del Estado, el financiamiento de la política, la transparencia corporativa, lo que hemos observado, doble lobby, un lobby en positivo, diciendo yo estoy a favor del desarrollo sostenible, muy visiblemente, con mucho, digamos, publicidad, y un lobby muy subterráneo que tiene que ver con marco regulatorio, por ejemplo, con justicia tributaria, por ejemplo, con justicia medioambiental, donde claramente es una conversación mucho más difícil de tener y donde hay
muy poca transparencia en la relación empresa-Estado asociado a platas. No digo que el lobby sea ilegal ni ilegítimo, en la medida que sea transparente. Y que todo el mundo sepa por cuál es la posición que uno tiene y qué intereses está defendiendo, de manera de que el bien común esté en el centro y no los beneficios o los privilegios individuales estén en el centro. Y eso hago referencia a lo que dijo el ministro Vega. El estallido social que ocurrió y que sigue presente en mi país, los elementos centrales del estallido social es una demanda por romper la cultura de los privilegios y del abuso, que la gran mayoría de nuestra población siente que una pequeña mayoría goza y que captura para sus intereses personales o individuos colectivos, pero de un grupo más pequeño, el bien común. Y captura al Estado, captura la política, captura los partidos, captura la justicia, y por lo tanto esa es una gran discusión de fondo que el ministro lo planteó muy bien, que yo suscribo ese planteamiento, que es de las conversaciones difíciles que hay que tener, y por lo tanto aplaudo a la iniciativa de Perú 2021 y de las empresas que forman parte de su grupo, porque estas conversaciones difíciles son las que hay que tener y son las que permiten efectivamente tener un diálogo con el resto de la sociedad que sea razonablemente creíble. Si el diálogo es sobre puras cosas bonitas, cuando sabemos que tenemos problemas en nuestra sociedad, obviamente es un diálogo que no va a ir a ninguna parte porque no va a tener credibilidad y por lo tanto no va a tener legitimidad. Si uno lo que busca es tener soluciones reales hacia el futuro, esas soluciones tienen que tener su base en la legitimidad, y esa legitimidad se gana por parte del resto de los actores. Uno se lo gana respecto al resto de los actores en la medida que sea una conversación honesta sobre los temas que realmente duelen y no son los temas que son más superficiales y más bonitos probablemente, pero que realmente no abordan los problemas de fondo ni la causa raíz de las dificultades que tenemos como sociedad en el presente y que ciertamente tendremos en el futuro. Muchas gracias por haberme invitado y espero que esta reflexión les sea de utilidad. Muchas gracias. Gracias, Dante, de verdad que es súper interesante. Yo creo que muchas veces lo que pasa es que hay gente que tiene bastante pesimismo respecto a la posibilidad de arreglar estos problemas porque siente justamente que las condiciones habilitantes, como tú decías, no están ahí, ¿no? Y más bien lo que hay que hacer es convencer a la gente de que hay que cambiar y se pueden cambiar esas condiciones habilitantes y por tanto no hay que caer en ese derrotismo de pensar que algunos de estos problemas institucionales, estructurales, como tú mencionabas, van a estar ahí siempre, ¿no? Y lo otro que me parecía bien interesante también de tu reflexión es, tenemos que empezar a tener estos diálogos sobre temas difíciles, ¿no? Estas conversaciones complicadas, pero creo que para generar esos diálogos es importante también trabajar en una suerte de sentido de pertenencia, de sentido de propósito común, ¿no? Que sintamos que a pesar de que puedan haber discrepancias, estamos todos empujando para el mismo lado, ¿no? Y a veces eso es difícil cuando uno ve las sociedades tan polarizadas en las que estamos en estos días, ¿no es cierto? Entonces... Augusto, yo estoy de acuerdo contigo y quisiera reforzar un punto que dijo el ministro Vega. El Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos de Perú es una tremenda oportunidad para no dejar pasar y no mirarlo como algo estallado en piedra, como un plan que sea incambiable, sino que entenderlo como un proceso que va en una cierta dirección. Y desde el empresariado, que yo sé que hay resistencias hacia el plan de acción, por supuesto, y desde todos los sectores hay resistencia, porque nadie queda perfectamente feliz y contento, entenderlo como un proceso que va en la dirección correcta y entenderlo como una oportunidad. Y hay dos informes que son de utilidad para ustedes como de línea base internacionales. Uno elaborado por la OCDE sobre conducta empresarial responsable en Perú y dónde están los desafíos institucionales, y otro que elaboró nuestro propio grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos por invitación del gobierno de Perú, ambos por invitación del gobierno de Perú, haciendo un diagnóstico sobre dónde están los principales desafíos en materia de empresas y derechos humanos en Perú. Son dos líneas bases que obviamente el gobierno los ha incorporado a su diagnóstico sobre empresas y derechos humanos. Y lo otro que quería mencionarte, Augusto, es otro informe de la OCDE que le llaman el ascensor de la movilidad social. Cuando la gente le pierde la fe a la movilidad social, cuando las personas comunes y corrientes que se esfuerzan por hacer mejor su trabajo,
que se esfuerzan con mucho esfuerzo familiar, logran estudiar, por ejemplo, y ven que finalmente los mejores trabajos no es para el que se esfuerza más, sino que para el hijo del dueño, o para el amigo, o para el marido de la niña, como ocurre en mi país con mucha frecuencia, eso genera indignación, eso genera una enorme frustración. Y cuando el ascensor de la movilidad social tú lo sientes muy distante, sientes que a ti no te va a tocar, por más que te esfuerces, no te va a tocar disfrutar de, digamos, del bienestar o de una posición de mayor privilegio, como otros ya tenemos esa posición, y que en mi caso nací en una situación de privilegio. Cuando un amplio sector de la sociedad, el más educado de la historia, el con mayor acceso a la información, el más interconectado de la historia, siente que ese ascensor de la movilidad social se le aleja, y lo tiene distante, es un sueño remoto, casi imposible, ¿qué es lo que hace? Masivamente la sociedad se lanza a aventuras populistas, se lanza a protestas que pueden desembocar en violencia, y rompen la posibilidad y destruye la posibilidad de tener un diálogo que busque soluciones, porque un diálogo que busque soluciones tiene que basarse en soluciones de compromiso, y los compromisos se logran entre pares que están sentados a la mesa en situación de igualdad. Y cuando yo siento que esa mesa de igualdad no existe, cuando yo siento que es una mesa desnivelada, donde el poder está muy concentrado en unos pocos y yo estoy muy desprotegido y no siento que estoy en condición de igualdad, mis alternativas son dramáticas, porque son alternativas que socavan la institucionalidad, la desconfianza en la institucionalidad es perversa, porque socava la democracia, que es la base de sustento de toda nuestra institucionalidad, y por lo tanto nos metemos en una espiral viciosa que en definitiva desemboca en, digamos, atentados militares o en golpes militares de cualquier signo ideológico, porque en nuestra región latinoamericana hemos tenido de todo signo ideológico, pero en definitiva nos volvemos al autoritarismo, lo que hace retroceder a una fase anterior los logros que hemos tenido como sociedad y en el direccionamiento en que vamos. Y todo, por lo tanto, esa es una conversación muy importante. Aquí termino, disculpa con robarme el micrófono, pero esto es un tema que me apasiona. El objetivo 16 es el central para todo el trabajo que yo realizo y que lidero desde la ONU, es el central, que es el contexto habilitante en definitiva. Y una discusión que se ha tenido en Chile es si la alternativa a la revuelta y el estallido social es, entre comillas y estigmatizando, Venezuela. Y la respuesta muy mayoritaria del mundo político y social es que no es Venezuela, sino la OCDE. La aspiración es apuntar al promedio de la OCDE, de los resultados que tienen los miembros de la OCDE en todas las materias institucionales que uno pueda. Es decir, ser socio de la OCDE, ser partner de la OCDE, que tiene 40, 50 grupos de trabajo asociadas a institucionalidad. Es una instancia, un think tank de gobiernos. Para buenas políticas públicas. Dado que Perú está en camino de acceder a la OCDE y que ya forma parte de todos sus grupos de trabajo, el futuro es apostar al promedio de la OCDE y basarse en la información y en los estudios de lo que funciona bien y lo que no funciona tan bien en materia de política pública como orientación hacia el futuro. Y eso es algo que convoca a la sociedad civil, convoca a los sindicatos, convoca al empresariado y debería convocar a nuestros gobiernos. No debiera ser una discusión ideológica apuntar al promedio de la OCDE en todos aquellos temas que tienen que ver con reforma del Estado y perfeccionamiento de nuestra institucionalidad, porque finalmente eso es lo único que realmente nos va a permitir que las soluciones que pensemos tengan la probabilidad real de ser implementadas con efectividad. De otra manera, yo no lo veo posible, porque a la vuelta de la esquina se nos va a derrumbar como un castillo de naipe si no fortalecemos nuestras instituciones. Gracias, Dante. Me voy a meter en un problema porque me provoca preguntarte más cosas, pero de ahí no nos alcanza toda la mañana para las siguientes presentaciones. De repente una cosa que comentaré cortito es que estas averías en el ascensor de movilidad social que tú mencionabas, habría que preocuparse por arreglar ese ascensor no solamente cuando estamos cerca a las elecciones y nos preocupa que no esté funcionando porque pensamos que tiene implicancias en la forma como vota la gente, ¿no es cierto? Sino debería ser una preocupación permanente. Pero en fin, gracias Dante de nuevo por tu presentación súper ilustrativa, y vamos a pasar ahora a las siguientes secciones del evento. Vamos a presentar ahora las rutas propuestas para motivar la participación empresarial en este ODS en particular.
Como verán ahora en la pantalla, si me ayudan con la presentación, las tres propuestas o las tres rutas propuestas para este ODS son instituciones sólidas, empresas y derechos humanos y activismo empresarial. Empecemos entonces con la ruta 1, instituciones sólidas. Esta ruta toma relevancia en un país donde, según la Asociación Civil Proética, el 46% de peruanos señala a la corrupción como uno de los principales problemas y un 82% considera que el crimen organizado ha penetrado la política. Adicionalmente, respecto a la tolerancia a la corrupción, el 72% de la población tiene una tolerancia media hacia el problema, mientras que el 6% muestra una tolerancia alta. Es decir, un 78% de peruanos aceptan convivir con la corrupción de manera permanente. En ese sentido, presentamos a Empresarios por la Integridad, iniciativa de un grupo de empresarios que busca un Perú libre de corrupción. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la presentación o la participación del presidente de esta organización, de Empresarios por la Integridad, que es Oscar Caipo. Oscar es socio principal de KPMG en el Perú desde el año 2008, tiene experiencia en transformación, gobierno corporativo, ASG, que es ambiente social y gobernanza, y estrategia. Fue socio líder de Advisory para América Latina en KPMG desde el 2018 hasta el 2012, cuenta con 25 años de experiencia liderando y desarrollando servicios profesionales en el Perú y América Latina, y más de 10 años como miembro y presidente de comités y directorios. Es graduado de Boston University en Administración de Empresas, y fue invitado a participar en el programa de liderazgo de la Escuela de Diplomacia de Georgetown University en el 2017. Además, es fundador de Empresarios por la Integridad y presidente desde 2021, presidente del Consejo Directivo de CARE Perú, primer vicepresidente de COMEX Perú, miembro del directorio del Colegio Franklin Delano Roosevelt y de Perú 2021, con quien, en alianza con las Naciones Unidas y el Comercio, promueve y reconoce los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en el país. Oscar, es un gusto tenerte en este espacio. Por favor, te invitamos a prender tu micrófono y tu cámara y te escuchamos. Muchas gracias, Augusto. Gracias por la invitación y saludamos la organización de esta mesa con este tema tan relevante. Saludamos también la presencia del ministro de Justicia, Eduardo Vega, y de Dante Pesce, de las Naciones Unidas, y sus palabras iniciales. Y un comentario inicial que me viene a la mente escuchándolos y obviamente reflexionando sobre lo que hacemos es que si los ODS, la numeración y el orden tuviera que ver la prioridad en el Perú, este ODS sería el número 1, porque no solamente, como bien decías tú, es el principal problema, sino que es causa en la raíz de varios de nuestros problemas que no podemos resolver, como es hambre, pobreza, salud, ¿no? Y es un obstáculo para poder avanzar como país, ¿no? Y es por eso que un grupo de empresarios liderados por Óscar Espinosa, quien recibió el mandato en una CADE 2017, si recuerdo bien, organizado por IPAE, de poner el tema en la agenda y traer una iniciativa desde el sector empresarial. Organizó un grupo y decidimos lanzar nuestra asociación con acciones concretas que nos permitan desde el sector privado, y sabiendo que somos un actor más, junto con el sector público, la sociedad civil, la academia y la sociedad en su conjunto, poder avanzar en resolver este problema, ¿no? Y siguiente slide, por favor, me están ayudando con los slides. Y lo que nos hemos planteado, y me ha tocado asumir la presidencia este año, y nuestro querido Óscar Espinosa se mantiene como presidente fundador en nuestro directorio, nos hemos planteado 4 objetivos luego de 2 años de trabajo y de tener esas conversaciones difíciles que Dante menciona, y nos hemos planteado 4 grupos de objetivos, tienen sus estrategias y sobre todo también trabajar con alianzas para poder apalancar nuestra acción y poderla extender, ¿no? El primero es promover y ser un referente en la integridad y la lucha contra la corrupción, y en eso tenemos pues que colaborar con una entidad, la Secretaría de Integridad Pública, que está participando también. Su secretario, Eloy Munive, va a presentar después de mí. Tenemos el Consejo Privado Anticorrupción, IPAE, Perú 2021, y lo que buscamos con eso es que haya más difusión sobre el problema, las causas y la necesidad de cambio,
y para acción concreta que las empresas implementen los modelos de prevención que la ley promueve. Y solamente si hay eso, nosotros podemos pasar al segundo objetivo, si hay suficiente base y volumen, que es impulsar la certificación de empresas grandes por los sectores clave, ¿no? Y este es un universo de 300 empresas, las empresas grandes que por sectores esperamos que podamos certificar a las primeras y eso jale a las siguientes y tengamos sectores que puedan estar actuando por integridad, porque esto no es un diferencial o un asunto competitivo, esto es un tema de cómo colaboramos como sector empresarial dentro de los distintos sectores. Y aquí los aliados son SGS como entidad certificadora, la Contraloría General de la República, con quienes lanzamos un canal de denuncias para las empresas certificadas que siguiendo ciertos protocolos permite que puedan actuar inmediatamente en la fase previa, durante o posterior a la adjudicación o compra de cualquier bien y servicio y poder actuar a través de los acuerdos de interoperabilidad, ¿no? Luego, lo que estamos haciendo es, en una segunda fase, estamos ampliando la certificación con 2 modelos diseñados para la complejidad y capacidades que tienen las empresas medianas y pequeñas, ampliar la certificación a estas, y esto implica no solamente venir y certificar, sino acompañar el esfuerzo, porque las empresas medianas y pequeñas no tienen los mismos recursos y capacidades que las grandes para poder implementar los modelos de prevención. Y entonces aquí también tenemos aliados. Uno de ellos es el proyecto de transparencia en inversiones públicas de USAID. Tenemos también colaborando en ese mismo proyecto con la cooperación alemana GIZ y Alliance for Integrity, que tiene ciertos materiales de entrenamiento, y también obviamente con las grandes empresas certificadas, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y finalmente, lo que hemos empezado a darle más foco es poder incorporar iniciativas para lograr el cambio cultural, ¿no? En la CADE 2020 que se realizó hace poco, el profesor Yamamoto presentaba los 5 valores del Bicentenario, ¿no? Bien aterrizados, bien reflejando la realidad peruana y el lenguaje necesario para cambiar, ¿no? Entonces, estamos viendo de hacer alianzas con académicos, con líderes de educación y también las grandes empresas, para a través de ellas poder generar el cambio cultural primero con sus colaboradores y trabajadores y que ellos los puedan extender a su vez a sus familias y a sus barrios y a sus ciudades, ¿no? Siguiente, por favor. Y para aterrizar la fase en la que estamos dando mucho foco junto con seguir con las certificaciones de las empresas grandes, estamos moviéndonos con unos pilotos de certificaciones para las empresas pymes, sobre todo las más pequeñas. Lo estamos haciendo de 2 formas, ¿no? La primera es a través de las empresas ya certificadas, en este rol, digamos, activo que se espera de ellas, empresas líderes, de poder no solamente dedicarse a resolver el problema de integridad y de corrupción en sus empresas, sino también tener cierta incidencia en ayudar a sus proveedores dentro de su cadena de valor a crecer también en integridad y actuación en contra de la corrupción. Entonces estamos trabajando con el Grupo Sandoval, estamos trabajando también con Sodexo, otros empresarios, Osvaldo Sandoval y Alfonso de los Heros, respectivamente, que son activistas en esto y están súper abiertos en promover esta iniciativa en su cadena de valor también. Y la otra iniciativa la estamos promoviendo justamente con el proyecto Inversión Pública Transparente de USAID, y este es un proyecto a nivel nacional, está trabajando en 5 regiones, aparte de Lima, Piura, Lambayeque, Cusco y Loreto, y se están seleccionando grupos de empresas pequeñas y nosotros estamos colaborando con AmCham, con Capeco, porque el centro de este proyecto es ir al centro de donde esto ha tenido una, digamos, importante problemática, que es el sector construcción, ¿no? Entonces, estamos atacando el problema no solamente en las empresas grandes y a nivel nacional, sino también, y a nivel Lima, sino yendo a nivel nacional. Siguiente, por favor. Y bueno, dado que tenemos un tercer eje de acción, el día de hoy invocamos al activismo, necesitamos más líderes que promuevan también la integridad. Tenemos
una buena cantidad de líderes que promueven la equidad de género, que promueven la sostenibilidad, pero tengo que decirlo y reclamar, tenemos pocos líderes que puedan salir a hablar de esto y promoverlo abiertamente en el mercado y la comunidad en el país. Necesitamos que más empresas implementen los modelos de prevención anticorrupción, no solamente por un tema de protección legal, que si bien es importante tenerlo, sino por convicción, para ayudar a cambiar las cosas y ser modelos para poder ayudar a cambiar y vencer este problema en el país. Necesitamos deslindar más con la corrupción. Los eventos que hemos vivido en los últimos años, el evento de las vacunas en los últimos días y semanas, nos indica que tenemos que deslindar rápidamente con las personas que actuaron mal. Y deslindar significa separarlas de las organizaciones en donde están y donde, habiendo cometido el error por las razones que lo hayan hecho y las justificaciones que puedan buscar, en muchos casos, estoy seguro, son personas que han tenido la capacidad de discernir y calcular las consecuencias de lo que estaban haciendo. Si no empezamos a sancionar moralmente, ¿no?, las cosas no van a empezar a cambiar. Y necesitamos también denunciar, ¿no? Este es un evento que ha estado sucediendo desde octubre y solamente nos hemos enterado a mediados de febrero, ¿no? Y han habido muchas personas involucradas. ¿Por qué nadie denunció que esto estaba pasando, ¿no? Entonces, no denunciar nos hace también cómplices pasivos de un acto de corrupción, y poniéndolo en positivo, podemos ser activistas si es que nosotros vemos irregularidades y las podemos denunciar. Y una propuesta para este grupo es tener, digamos, iniciativas para promover y fomentar los canales, diversos canales de denuncia que puedan haber. Y para cerrar, solamente mencionar el siguiente slide, por favor. Estas son las empresas que están liderando el cambio. Son en realidad ya 14 empresas certificadas. Tuvimos una parada prácticamente de un año durante la pandemia. Tenemos más de 15 empresas que están en proceso en este momento, de empresas grandes, para ser certificadas en el segundo trimestre. Y algunas de las personas que están atendiendo esta llamada pertenecen a estas empresas certificadas y les agradecemos su liderazgo en promover este cambio. Y estamos, como mencioné, por comenzar con la certificación de las empresas medianas, que las estamos haciendo por grupos, porque sería muy difícil en algunos casos hacerla uno por uno, ¿no? Así que esta es la iniciativa que venimos promoviendo del sector empresarial. Venimos coordinando y conversando con la Secretaría de Integridad Pública también para ver cómo mejoramos la regulación. Sentimos que, por ejemplo, los incentivos legales de protección legal no son suficientes. Nos faltan algunos incentivos positivos para que más empresas puedan implementar los modelos de prevención y ayudar a mover esta iniciativa en este frente hacia adelante. Así que con eso termino la presentación de Empresarios por la Integridad. Muchas gracias. Gracias, Oscar. De verdad que importante ver que haya empresas que se han, digamos, puesto en la posición de liderar en este tema, ¿no? Y dar el ejemplo, que muchas veces lo que uno necesita es que haya visibilidad de quienes están generando ese punto de inflexión que necesitamos, y que se convierten en ejemplos a seguir para otras empresas que están de repente un poquito más atrás en esa ruta, pero ya tienen de alguna manera un referente a quien seguir, ¿no? Y en ese sentido es muy loable lo que están haciendo las distintas empresas, digamos, alrededor de Empresarios por la Integridad. Tomando en cuenta lo dicho por Dante también al inicio de la sesión, y considerando que se están generando iniciativas tanto en el sector privado como en el sector público, es importante recalcar el tema de generar sinergias entre ambos, ¿no es cierto? Por ello hemos invitado para esta segunda ruta a la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, cuyo representante nos expondrá las propuestas del sector estatal para generar iniciativas público-privadas enfocadas en favorecer y ayudar al sector privado en la lucha contra la corrupción. En esta línea me complace presentar hoy a Eloy Munive. Él es secretario de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Eloy es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca y magíster en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además es egresado
del programa de gobernabilidad y gerencia política de la George Washington University y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido consultor del Banco Mundial, así como del Fondo de Poblaciones para las Naciones Unidas. Bienvenido, Eloy. Te invitamos a iniciar tu presentación. Adelante. Buenos días con todos. Voy a colocar la diapositiva, permítanme un momento. Bien, muy bien. Espero que todos se encuentren muy bien de salud y también sus familiares. Agradezco mucho la invitación de los organizadores y espero que esta charla pueda servir mucho para todos nosotros. Empecemos. Sin duda, con todo lo acontecido en nuestro país, se reafirma lamentablemente que el principal problema que adolecemos es la corrupción. Por ello es importante reflexionar cómo enfrentarla y tomar medidas eficaces y contundentes, precisamente para reducirla a su mínima expresión. Eloy, te interrumpo. No se ve bien la presentación, perdón. Pues no se logra ver la pantalla, perdón. Perdón, a ver. ¿Quieres que...? A ver. Voy a compartir sin pantallas. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Perfecto, gracias. Ya, disculpen los problemas técnicos. Bien, entonces estábamos diciendo que la corrupción es precisamente uno de los principales problemas del país y uno de los principales riesgos asociados precisamente a este problema estructural son los denominados conflictos de intereses. Y mi participación hoy precisamente es analizar cómo debemos enfrentar estos hechos cuestionables. Bien, empecemos con algunos datos muy importantes que son importantes recalcar en esta coyuntura. Surge la primera pregunta: ¿cuán tolerantes somos los peruanos a la corrupción? ¿No? Esa es una pregunta que siempre surge, ¿no? Porque siempre hablamos de casos de corrupción, de recurrencia de casos, de percepción. Y precisamente la gran mayoría de peruanos, es decir, casi 7 de cada 10 peruanos, tienen una tolerancia media. Esto significa que tienen una tolerancia flexible, ¿no? O lo que podríamos describir como una indiferencia y apatía. Este grupo seguramente no va a cometer actos de corrupción, pero si tiene conocimiento de algún hecho, no lo va a denunciar. Es justamente lo que comentaba Oscar, ¿no? La necesidad de profundizar en la denuncia. A ello se suma que la normalización de muchos actos que generan desconfianza y dañan la institucionalidad son bastante frecuentes, ¿no? Por ejemplo, 54% de la población no muestra disconformidad, ¿no?, con buscar un pariente o amigos que sean funcionarios públicos para que se les favorezca en algún servicio público. Cuando estas prácticas cuestionables se dan, está claro que la balanza entre el bien común y el interés particular se desequilibra, ¿no? Precisamente, la balanza empieza a decantarse acerca de los intereses particulares que generan justamente desconfianza y deslealtad. Necesitamos equilibrar la balanza y hacer que el peso esté concentrado básicamente en la generación del valor público y el interés general en la administración pública. Por tanto, debemos tener una mirada integral acerca del fenómeno. Durante mucho tiempo nos fijamos en lo más evidente, es decir, debíamos esperar que sucedan los delitos para reaccionar, ¿no? Es decir, aprendimos a apagar incendios. Sin embargo, el hecho que se generen estos actos de corrupción ya representa una situación desfavorable para el país, por no decir una derrota a la búsqueda del desarrollo que queremos. Por tanto, es necesario ver antes de estos hechos, ¿no? Ver lo que está debajo de este problema. Y lo que encontramos debajo de este problema está vinculado precisamente a prácticas normalizadas que están o que lindan con lo que son el uso inadecuado de bienes, los conflictos de intereses, la falta de transparencia, en fin, muchos problemas que afectan obviamente a nuestra sociedad. Para ello nosotros hemos desarrollado lo que se conoce como un enfoque más amplio, que es el de la integridad. La integridad implica que los encargados de gestionar el sector público no solo cumplan con la ley, ojo, no estamos pidiendo solamente cumplimiento normativo, sino necesariamente deben alinear su comportamiento de acuerdo con valores y normas de conducta bien definidos, con el objetivo de priorizar el interés público sobre los intereses particulares, que como cualquier ciudadano seguramente los tienen los servidores públicos. Yo tengo intereses particulares, todos tenemos intereses particulares, no está mal. Lo malo está en que esos intereses particulares afecten la objetividad, la neutralidad que debe tener un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, el reto es enorme.
¿no? Debemos generar básicamente un cambio cultural para enfrentar prácticas cuestionables, pero normalizadas, ¿no? Ya lo habíamos dicho, el uso inadecuado de bienes, el mal uso de información privilegiada, la falta de transparencia y precisamente los conflictos de intereses son uno de los problemas frecuentes que encontramos en nuestra sociedad. En ese ámbito, desde la Secretaría de Integridad Pública, nuestro trabajo está dirigido en generar herramientas que nos permitan enfrentar estas prácticas cuestionables. Estas herramientas se han desarrollado bajo 3 pilares puntualmente. El primero es el uso de las tecnologías de información y comunicación, que hoy se usan cada vez más. El segundo es transparencia total y brindar información inclusive en datos abiertos. Y el tercero es una parte muy importante, es la corresponsabilidad que debemos tener en la vigilancia y en la defensa de la integridad. Así hemos desarrollado precisamente una plataforma que se denomina la Plataforma de Declaración Jurada de Intereses, que precisamente transparenta los intereses familiares, laborales, comerciales, institucionales y políticos de aquellos con capacidad de decisión y capacidad de administración de recursos públicos en la administración pública, que se ha constituido en un estándar obligatorio en todo el aparato público. Empezamos con una aspiración en agosto de 2018, donde apenas teníamos 70 declaraciones públicas. Hoy tenemos más de 67,000 declaraciones 100% transparentes que cualquier ciudadano, entidad privada, entidad pública puede acceder para justamente analizar qué es lo que viene con un funcionario público y cómo ese funcionario público tiene que cautelar, obviamente, el ejercicio de sus funciones para evitar que sus intereses afecten sus decisiones. Este es el modelo que estamos siguiendo en el país. Estándares que son criterios exigibles mínimos para conseguir una capacidad preventiva frente a la corrupción. Medidas de diligencia debida, interoperabilidad, datos abiertos, cambio conductual y buenas prácticas. Para este nuevo planteamiento necesitamos que, como había mencionado, corresponsabilidad. Necesitamos justamente que el sector público, el sector privado y la ciudadanía atiendan y defiendan la integridad por sobre todo. Por ello debemos destacar justamente esfuerzos que se vienen desarrollando desde el ámbito privado, como son Alliance for Integrity, en el apoyo a las pequeñas y microempresas en regiones, y también obviamente destacar los estándares que estamos trabajando conjuntamente con la OCDE, que ha generado buenas prácticas internacionales y que han mostrado justamente a nuestro país en el avance justamente de estos temas. Estamos trabajando en pro de construir instituciones públicas sólidas en el país. Es el trabajo que básicamente nos tiene abocados todo este tiempo para generar valor público, elevando los estándares de integridad en relación con los ciudadanos y el sector privado. Todos tenemos un rol de trabajo importante y confiamos en el compromiso compartido que debemos asumir y ejercer con acciones concretas para lograr este cambio cultural que anhelamos. Trabajemos articuladamente por construir un país más justo, inclusivo y libre de corrupción. Este es el mensaje final que yo dejaría. Tenemos muchas otras iniciativas que hemos desarrollado desde el ámbito de la Secretaría de Integridad Pública, pero nuestro compromiso estaba en detallar esto. Gracias. Muchas gracias, Eloy, por mostrarnos las propuestas que vienen trabajando desde la Presidencia del Consejo de Ministros y por demostrarnos que sí es posible generar alianzas público-privadas para construir instituciones sólidas. A mí en lo personal lo que me parece bien interesante de lo que decías es esta posibilidad de trabajar con incentivos conductuales, ¿no? Aprovechando todo el conocimiento que se ha generado alrededor de las ciencias conductuales, la psicología cognitiva, la economía conductual, en fin, para tratar de ver cómo aprovechamos los sesgos propios que tienen las personas, no en sentido negativo, sino más bien en sentido positivo, ¿no? En generar contextos de toma de decisión que sean favorables a las decisiones éticas y no a la inversa, ¿no? Creo que ese es un espacio bien interesante de trabajo entre el sector público y el sector privado. Quería proponerles, creo que tenemos una pequeña encuesta para la audiencia acerca de esta primera ruta, con 3 opciones de respuesta. Les pedimos que nos indiquen cuál de estas opciones o con cuál están de acuerdo, y los invitamos asimismo a poner sus comentarios y dudas en el chat grupal si tuvieran algunas. Vamos a darle unos segundos a la encuesta. Me avisan, chicos, cuando ya estemos listos. No sé si vayamos a mostrar los resultados ya mismo o los dejamos para después. Les mandaremos a todos después, o sea que podemos seguir. Gracias.
Ya, perfecto. Entonces, mientras van terminando de responder, como hemos visto, digamos, en la primera ruta, la contribución a la consolidación de las instituciones sólidas es tarea de todos, del sector público, sector privado, la sociedad civil en general. En ese sentido voy a introducir ahora la segunda ruta, que es empresas y derechos humanos. Esta ruta busca que seamos conscientes de que, aunque la situación de los derechos humanos en el Perú ha mejorado en los últimos años, las violaciones a esto siguen siendo un problema grave y permanente. El trabajo infantil, el trabajo en condiciones indecentes, la explotación y la trata de personas son ejemplos de ello. En esa ruta me complace invitar a Edgardo Rodríguez Gómez. Él es director general de la Dirección de Derechos Humanos. Es abogado egresado de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Además, tiene el grado de doctor y máster en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, así como un máster en investigación sobre historia del derecho, las instituciones y las ideas políticas por la Universidad de Marseille, en Francia. Ha sido director de políticas y gestión en derechos humanos de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y asesor del despacho viceministerial de Justicia y coordinador además regional de la sede del sur andino de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Edgardo nos va a explicar acerca del estado de los derechos humanos en el Perú y cómo las empresas pueden contribuir y tener un rol más proactivo para influir positivamente en la erradicación de estas problemáticas. Bienvenido, Edgardo, por favor, te escuchamos. Muy buenos días. Ante todo, muchas gracias a Perú 2021 por esta invitación. Lo que quiero compartir son 2 años de experiencia que vamos ganando en la elaboración de una política pública sobre empresas y derechos humanos en el país, es decir, un plan nacional de acción en la materia. Y por ello voy a compartir con ustedes los principales hallazgos que consideramos de esta etapa de búsqueda de consensos en diagnósticos que son evidencia, que nos permitan enrumbar esta política. Y lo quiero presentar como hallazgos, ¿no? Hallazgos que en primer lugar son el balance de lo que apreciamos del proceso, de esta interacción, de este intercambio entre actores. Luego, cómo lo que aparece en los diagnósticos trazan la ruta de las políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos y conducta empresarial responsable para el futuro del país. En cuanto a los principales hallazgos relacionados con este proceso, somos testigos de una activa participación de 130 instituciones, organizaciones que forman parte del Estado, de las empresas privadas formales, la sociedad civil, pueblos indígenas y sindicatos. Y eso para nosotros demuestra una importante voluntad de todos estos actores de apostar no solamente por el diálogo, sino también un diálogo que esté basado, enfocado en los estándares internacionales. Por ello vemos una importante capacidad de interacción entre los diferentes actores para abordar temas que son, se ha adelantado, tradicionalmente complejos y que normalmente han generado fricciones porque de todas formas existen puntos de vista contradictorios. Y son puntos de vista contradictorios que se mantienen sobre determinados problemas. Pese a ello, hay una alta capacidad en el tiempo que venimos experimentando el intercambio, hay una alta capacidad de procesar esas diferencias, de ponerse de acuerdo sobre puntos mínimos y de asumir el enfoque de derechos humanos como discurso común. Por tanto, se ha evidenciado una generación de confianza y respeto mutuo entre los actores y también entre los actores y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que conduce el proceso. Se ha establecido esta confianza y mensajes y acciones claros, ¿no? Dirigidos sobre todo a garantizar un proceso transparente, técnicamente sólido y que plantee igualdad de condiciones de diálogo, de acceso a información y de comunicación de las propuestas. Sentimos que hay interés de todos los actores de comprometerse con acciones concretas dentro del plan de acción y que ello pide una cultura de conducta empresarial responsable que es nuestro marco para enrolar lo que consideramos que el país de forma consensuada
tiene que diseñar en los próximos meses, concluyendo el proceso. Y para concluir el proceso hay hallazgos que los avances en cuanto al diagnóstico y la línea de base nos permiten compartir con ustedes en términos de coincidencias y además de pasos que se han adelantado. En primer lugar, los actores coinciden en la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Estado, ¿no? Para que sea cada vez más eficiente y así pueda prevenir, abordar, reparar vulneraciones de derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales. Esta es una coincidencia general, ¿no? El propio Estado está comprometido en ello, es su obligación, y por tanto, no solamente el Estado va a resultar en la mira, sino que hay un consenso en relación con la necesidad del fortalecimiento también de la institucionalidad de las empresas, de la sociedad civil, de los pueblos indígenas y de los sindicatos, porque son actores valiosos para el sistema democrático en general y sobre todo son valiosos para la implementación de la política pública sobre conducta empresarial responsable en particular. Estos 5 actores coinciden también en la necesidad de tener en cuenta los estándares internacionales y valoran la experiencia que otros países han logrado implementando medidas de protección, respeto y reparación, que son los pilares de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. También los 5 actores coinciden en la necesidad de que todos los sectores estatales, en particular los sectores que estén vinculados a la economía, a las inversiones y las actividades empresariales, en general incorporen el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas a su cargo, porque eso conlleva alcanzar coherencia en las políticas públicas en relación con esta temática que es de interés compartido. Y también los actores coinciden en la importancia de que cada uno de estos 5 actores adopten medidas específicas que contribuyan a la debida diligencia del sector empresarial y estatal para prevenir, abordar y reparar problemas tan importantes como informalidad, trata de personas, trabajo infantil, discriminación contra las mujeres, personas LGBTI, personas con discapacidad, personas afrodescendientes, personas adultas mayores, pueblos indígenas, atacar los daños ambientales, el déficit de trabajo digno, la conflictividad social, la corrupción, los riesgos que afrontan las personas defensoras de derechos humanos, entre otros grupos vulnerables, y eso tiene mucha relación con el ODS del que estamos hoy hablando. Y para ello se ha identificado un conjunto de importantes buenas prácticas que el sector empresarial ha implementado respecto de la mayor parte de problemas que han sido abordados en los diagnósticos. Estas buenas prácticas están siendo aprovechadas para generar acciones estratégicas que serán implementadas en el plan, y también se han identificado aportes críticos, por supuesto, de todos los actores de sociedad civil, pueblos indígenas y sindicatos, que son importantes para ser considerados como parte de la política pública y hacer los ajustes en la línea de los estándares. En el caso del Estado, se han identificado también políticas y planes nacionales que ya vienen implementando medidas relacionadas con la conducta empresarial responsable y que pueden ser fortalecidos con un énfasis en el enfoque de derechos humanos. Dentro de ellos, destaca en el proceso el Punto Nacional de Contacto ubicado en Proinversión, que tiene un alto potencial para contribuir al fortalecimiento de la política a través de sus acciones de difusión e implementación de las líneas directrices de la OCDE. Consideramos, por tanto, que se ha avanzado en una comprensión de la informalidad como un gran ámbito de vulneración de los derechos humanos, que requiere una política pública multisectorial en la que, como en otros problemas, es necesaria la contribución del sector empresarial formal y de la sociedad civil en general. Se ha avanzado también en la comprensión de la conflictividad social como un problema que requiere el enfoque de derechos humanos en su abordaje y un énfasis especial en la construcción de una cultura de paz y de prevención. Ello pasa por el fortalecimiento del diálogo democrático a través de mecanismos institucionalizados. Y nuestros espacios de diálogo se consideran espacios que también contribuyen a ese fin tan ansiado como un objetivo nacional. Se ha avanzado en la comprensión de la importancia de incorporar cada vez más
en mayores condiciones de igualdad a los pueblos indígenas, en la discusión sobre todas las políticas públicas que los afectan, a través de la consulta previa y la implementación de medidas que garanticen sus derechos. No hay una resistencia de parte de los actores a este estándar ya consensuado a nivel global. No tenía por qué constituir un punto de fricción, sino es cómo entre empresas, Estado, sociedad civil, sindicatos y pueblos indígenas le damos viabilidad y eficacia a estas medidas ya incorporadas en su ordenamiento. Hay una mayor comprensión de la importancia de incorporar el enfoque de género, niñez, discapacidad, de igualdad y no discriminación, entre otros, en la conducta empresarial responsable, tanto a través de la política pública como de las políticas operacionales de las empresas. Hay una mayor comprensión de la importancia de adoptar mecanismos de debida diligencia al interior de las empresas, ajustados a estándares internacionales, como una condición tanto para asegurar prevención, cese y reparación de posibles vulneraciones de derechos humanos, como para contribuir a la mejor competitividad y productividad de la empresa. Allí hay una oportunidad para mostrar no solamente estas buenas experiencias puntuales que estamos recopilando en el proceso de elaboración del plan, sino cómo el país en general se apunta a este trabajo que desde la OCDE tiene unas directrices ya claras. Se ha avanzado en la identificación de las empresas públicas y de las compras públicas como dos ámbitos fundamentales de la política de conducta empresarial responsable, y a través de ellas el Estado, se entiende, puede y debe enseñar con el ejemplo. Finalmente, se ha identificado la necesidad de articular al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y otros órganos autónomos para establecer sinergias en torno principalmente a la labor de prevención y reparación. Este avance en el diagnóstico es el que nos guía para concluir, y estamos entrando a esa etapa, con un plan nacional de empresas y derechos humanos que con acciones puntuales y bien delimitadas, en función de la evidencia que se está consensuando, nos permita trazar una ruta hacia los próximos años que cuente además de indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible a medir en términos de cómo estamos y a dónde queremos lograr, a dónde queremos llegar, los avances que el Perú necesita y que son parte de esta primera experiencia participativa, de diálogo y consensos, de tener un claro en materia de empresas y derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgardo, por explicarnos un poco qué es lo que se está haciendo desde el Ministerio de Justicia y este trabajo para generar mayor conciencia sobre los impactos directos e indirectos de la corrupción y lo que se puede hacer en el sector empresarial. Ahora, al igual que en la primera ruta, les va a aparecer un pequeño formulario con opciones, entiendo. Lo ideal es que a partir de esta exposición nos indiquen lo siguiente: si su empresa implementa un enfoque de derechos humanos dentro de la organización o no. Ahí creo que ya tienen la encuesta para que puedan dar sus respuestas. Vamos a dar unos segundos para eso. Y creo que con eso podemos pasar a la siguiente parte de nuestro evento esta mañana. Gracias a todos por sus respuestas. A lo largo de la sesión hemos visto la importancia y la responsabilidad del sector privado en la generación de instituciones sólidas y en el desarrollo de los derechos humanos. A estas dos rutas nos gustaría añadir un tema igual de relevante, especialmente en la coyuntura actual, que es el tema del activismo empresarial, que ha sido mencionado también algunas veces en las presentaciones anteriores, y que se convierte en nuestra tercera y última ruta de trabajo. Sabemos que las empresas en el Perú tienen un potencial muy grande para llegar a miles de personas. Un activismo empresarial y una mayor capacidad de liderazgo son pues importantes en esta coyuntura, así que en esta ruta buscamos que las empresas aprovechen su liderazgo para promover conductas ciudadanas y solidarias y también que busquen incidir positivamente en la política pública. En esta ruta tengo el agrado de presentar a Gonzalo Alcalde. Gonzalo es jefe del equipo de la Oficina de Coordinación Residente de Naciones Unidas en el Perú,
además es analista de políticas públicas de desarrollo y docente universitario, tiene un PhD en políticas públicas por la Universidad de Texas, Austin. Cuenta con 25 años de experiencia en investigación y trabajo aplicado en ONG, cooperación internacional, academia y sector público. Su experiencia inmediatamente anterior incluye haber sido asesor ministerial en el MIDIS, docente de posgrado en la Universidad Católica, en la Universidad San Marcos, investigador postdoctoral y consultor en ministerios y agencias de Naciones Unidas. Bienvenido, Gonzalo, te escuchamos. Muchas gracias, Augusto. Bueno, ante todo, muchas gracias a Perú Sostenible por la invitación. Desde Naciones Unidas, Perú, hemos venido siendo parte de esta plataforma desde hace ya un buen tiempo, y de hecho consideramos que es un espacio idóneo justamente para hacer lo que dice el título de esta presentación, que voy a hacer muy breve, que es tener un rol activo de las empresas en el logro de un ODS, en este caso el ODS 16. Veo que ya tienen ahí la presentación, así que no la voy a cargar yo, muchas gracias. La idea acá es, y yo sé que estamos con el tiempo bastante justo, así que quiero directamente decir cuál es la idea central acá. La idea central es que es muy importante, evidentemente, que las empresas en el ámbito de sus organizaciones, en el ámbito del sector privado, asuman los principios y las metas de los ODS y la Agenda 2030. Pero más allá de eso, pueden, incluso podríamos decir deben, ver las posibilidades de tener un rol activo para fomentar el avance de los ODS, y en particular acá hablamos del ODS 16, en la sociedad y en el país en general. Entonces, justamente lo que acá les voy a ofrecer son algunas reflexiones relativamente rápidas para empezar, digamos, a contribuir a un diálogo sobre cómo se puede tener un rol más activo de las empresas del sector privado en el logro del ODS 16. Si pudiéramos pasar al siguiente slide, por favor. Listo, pues muy brevemente vamos a hablar de las empresas en la Agenda 2030, eso es algo que ya varios han tocado, así que no voy a detenerme mucho en eso. Las empresas y los distintos ángulos de los cuales pueden ver el ODS 16, y finalmente un poco cómo sería un rol activo de las empresas en el ODS 16. Si pudiéramos pasar a la siguiente, por favor. Bien, yo solo quería acá algo que es algo muy general, pero creo que vale la pena repasarlo rápidamente. No, muchas veces decimos los ODS o la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y creo que ahí estamos empezando un poco mal, en el sentido de que estamos perdiendo de vista que la Agenda 2030 solo puede lograrse si es que la entendemos como una agenda universal de todos y de todas. Fue construida de manera participativa, pero además no solamente es eso, no solamente es que involucró, digamos, a todos los países, actores de sociedad civil, de academia, sino que además, desde el inicio quedaba clarísimo de que una agenda tan ambiciosa, transformadora, no podría ser lograda solamente con los recursos con los que contaban los estados en ese momento o actualmente, ni tampoco con los recursos de Naciones Unidas, mucho menos. Es imprescindible el rol del sector privado, así como la sociedad civil y de la academia, para lograr la Agenda 2030. Entonces, es la agenda de todos y de todas, y solamente así podemos empezar, digamos, a ver un rol más activo de cada uno de esos actores. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el rol que puede jugar el sector privado en el logro de la Agenda 2030? Hay dos que son los más evidentes, los primeros que saltan a la vista, ¿no? Como motor de crecimiento y empleo. Definitivamente eso, sobre todo en unos ODS más que otros, pero ahí nos damos cuenta que sin sector privado no vamos a llegar a las metas. También como fuente de financiamiento, como les decía, o sea, hay una serie de cálculos de cuánto se requiere adicionalmente a lo proyectado para lograr los ODS, y no va a bastar con los recursos públicos ni con los recursos con los que actualmente se proyecta. Hay unas brechas que han sido calculadas, además, entre 5 y 7 billones, a billones en español, digamos, millones de millones anuales que se requiere para lograr los ODS anualmente, y esto fue calculado antes del impacto de la pandemia. Así que ahí vemos que todo eso son dos consideraciones muy importantes, pero hay otras dos y que son especialmente importantes para pensar en este rol activo en un ODS como el 16. La innovación, o sea, todos los ODS plantean problemas complejos que requieren de gran innovación. No vamos a llegar a solucionar esos problemas con las maneras de hacer las cosas de siempre, con el business as usual. Así no vamos a llegar. Entonces, la capacidad de innovación del sector privado es clave.
más allá del financiamiento, más allá de que sea un motor de crecimiento, y las buenas prácticas. Y las buenas prácticas que vienen del sector privado, digamos, no es algo totalmente nuevo. Ya en el Estado, muchas de las principales buenas prácticas, nuevos modelos de gestión pública que en los últimos 30, 40, 50 años han empezado a incorporar en las reformas de organización del Estado, en gran medida son adaptaciones de prácticas que fueron exitosas en el sector público. Al siguiente, por favor. Bien, entonces, en el ODS 16 en particular, ¿no? Tenemos los elementos principales, instituciones fuertes y éticas, justicia, paz. Entonces, ¿qué papel puede cumplir el sector privado? Necesitamos que tenga un papel catalizador, ser socios responsables en toda la cadena de producción con un impacto en toda la sociedad. Ahora, algunos estudios que han sido hechos en los últimos años nos hablan de cómo ve el sector privado su rol en esto, y lo ve de manera más limitada de lo que realmente se necesita. Un estudio que se realizó para el fondo de los ODS reveló que el sector privado tendía a considerar que el ODS 16 era principalmente competencia de actores gubernamentales, o que principalmente se ocupaba del fenómeno de la guerra, o es decir, de conflictos en un sentido muy limitado. Entonces, desde esa perspectiva, la gama de actividades de las empresas que considerarían importantes para apoyar el ODS 16 se basaba más en evitar la corrupción en sus prácticas, la eliminación de malos comportamientos corporativos, todo lo cual es muy importante. Pero, digamos, lo que acá venimos a decir es que el papel que puede cumplir el sector privado puede ir mucho más allá de eso. Puede contribuir al progreso del ODS 16 en la sociedad y debe ir más allá simplemente de evitar daños o de ser un obstáculo para el progreso. Más bien puede tener un papel mucho más activo, como es justamente la palabra que da título acá. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Bien, entonces, lo que se necesita es una mirada mucho más de largo plazo y un rol más activo de la empresa al mirar el ODS 16. Evidentemente, como he mencionado en las presentaciones anteriores, no se trata de perder de vista los intereses particulares, no, eso no tiene nada de malo, pero sí replantear el interés particular de las empresas mirando más a largo plazo, ¿no? Enfatizar la importancia del largo plazo sobre el corto plazo, lo institucional, y como dijo también Augusto desde el inicio, lo institucional en el sentido no solo de las organizaciones, sino de las reglas de juego formales e informales, lo institucional sobre lo personal, lo sostenible sobre lo rentable en el corto plazo, transitoria, temporalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si se sigue persiguiendo los intereses particulares de manera cortoplacista, las empresas a veces más bien incluso perjudican los avances en el desarrollo sostenible. No proporcionando trabajos legales y decentes, presionando por políticas que perjudiquen los derechos humanos y la paz, no pagando impuestos. Desde una mirada de largo plazo, el sector privado lo que puede y debe hacer es habilitar las condiciones para el progreso. De esto habló Dante Pech al inicio. Consciente de que esas no son contrarias a sus intereses, al contrario. Más bien, habilitar las condiciones para el progreso en el largo plazo es totalmente conducente a un mejor entorno para los negocios. ¿Qué incluye esto? La toma de decisiones inclusivas, la oposición abierta, pública a la corrupción y a quienes la promueven, el apoyo al Estado de Derecho y una ética de apoyo a la justicia. Entonces, ahora, un gran desafío acá es que el progreso hacia la justicia social y paz no se va a poder medir instantáneamente los resultados. Se va a manifestar a lo largo del tiempo, pero finalmente va a traer un mejor entorno para los negocios. Entonces ahí vemos, no me dio tiempo para traducirlo, pero vemos justamente un poco cómo es esta teoría del cambio, por llamarlo de una manera, ¿no? Las instituciones fuertes y éticas nos van a traer un entorno con mayor justicia y eso a su vez nos va a dar unas sociedades más pacíficas, libres de conflictos. Si pasamos al último slide, por favor. Gracias. Entonces, las mesas de acción, y con esto cierro, lo vemos, son un espacio idóneo para justamente empezar a practicar este rol más activo. Un rol activo, ¿qué significaría? Por un lado, evidentemente, como lo mencionamos al inicio, prevenir la corrupción, las malas prácticas, incorporar los principios de la Agenda 2030 en las empresas, pero también significaría crear condiciones que conduzcan a una toma de decisiones inclusiva y que mejoren el Estado de Derecho, incidiendo en mejorar las condiciones para la responsabilidad social empresarial, el buen gobierno y la transparencia. Ahora,
¿Cómo incidir en instituciones más sólidas en un espacio de intercambio como este? Una agenda ambiciosa, transformadora como los ODS, no se puede lograr haciendo las cosas como siempre se han hecho. Requiere nuevas maneras de hacer políticas y gestión pública. Un ejemplo de esto es que, como les decía al inicio, muchas de las buenas prácticas de la gestión pública de las últimas décadas han sido adaptaciones de prácticas exitosas del sector privado, ¿no? Por ejemplo, la gestión basada en resultados, planeamiento estratégico, gestión de conocimiento, de evaluación del desempeño, uso de datos masivos, Big Data, vínculos con la ciencia y tecnología para innovar. En todo eso se ha ido aprendiendo mucho el sector privado y todavía hay mucho por aprender. Entonces, acá con esto cierro, digamos, parte de lo que puede orientar la conversación en las mesas de acción y cómo tener un rol más activo puede ir orientado por ese tipo de preguntas. ¿Cuáles prácticas del sector privado podrían adaptarse y ayudar a fortalecer las instituciones públicas y el buen gobierno? ¿Cómo aportar a las reformas en marcha? Es una conversación que está pendiente y en verdad que hay mucho más por hacer ahí. Entonces, el punto final es importante, pero no basta pensar en evitar la corrupción, tener mejores prácticas corporativas en el ámbito del sector privado. También se puede hacer mucho más y tener un rol activo en espacios como estas mesas de acción que permiten este diálogo, este intercambio de lecciones y de buenas prácticas. Con eso cerraría. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Creo que es importante destacar aquí que para nosotros ha sido siempre, digamos, un gusto poder trabajar teniendo a Naciones Unidas como un aliado y un, digamos, respaldo permanente en todo el trabajo que hemos venido haciendo con las mesas. Y por supuesto nos mantenemos con mucha expectativa de lo que podamos ir logrando hacia adelante. Ya estamos un poquito cortos de tiempo, así que vamos a presentarles una siguiente encuesta muy cortita también para que puedan responder a la siguiente pregunta. En vista de la necesidad de fomentar el activismo empresarial, su organización trabaja junto al sector público en la promoción de una cultura de transparencia y ciudadanía responsable. Creo que ahí ya la tienen a la vista. Ayúdenos un segundito, por favor, con sus respuestas. Recuerden que todos los resultados y el análisis de las encuestas se los vamos a mandar por correo a quienes han venido participando con nosotros en esta sesión. Recapitulando muy rápidamente lo que hemos visto en la primera parte de la mesa de esta mañana, primero hemos aprendido acerca de los mecanismos para promover la ética dentro de nuestras organizaciones, para incorporar un enfoque de derechos humanos en nuestra gestión y para aprovechar todo el expertise que maneja el sector privado para incidir en políticas públicas y necesidades del Estado. Ahora, antes de pasar al siguiente punto de la agenda, nos gustaría dirigirnos a quienes nos están siguiendo a través de LinkedIn. A todos ustedes les damos las gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Les pedimos estar atentos a nuestras redes sociales, donde les estaremos mostrando las novedades de los resultados de las mesas de acción y sus rutas. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes y por favor a las personas que nos acompañan en Zoom, no se vayan, que vamos a pasar muy brevemente a la siguiente sesión de la mesa de esta mañana, que es el ejercicio de priorización, y para eso voy a dejar en la palabra a Mica. Adelante, Mica. Gracias, Augusto, y gracias a todos los que nos han acompañado, porque realmente ha sido una sesión sumamente valiosa. Antes de darle el paso a Adriana Urrutia, vamos a tomarnos estos 5 minutos para un ejercicio con todos los que están aquí conectados, ¿ok? Nos toca priorizar junto con ustedes las acciones y las rutas que tenemos que activar. Para esto es importante que recordemos las metas del ODS que citamos al inicio, y esto nos va a servir como un marco teórico. Vamos a trabajar concretamente con las acciones que están más vinculadas a cada una de las rutas que hemos revisado. Y en ese sentido les pido concentrarse en las metas que vamos a mostrar a continuación. Siguiente diapo, por favor, gracias. Como vemos, en la ruta 1, esta aporta 6 metas específicas: promover el Estado de Derecho y acceso a la justicia, reducir las corrientes financieras y de armas ilícitas, así como la corrupción y el soborno. También aporta la creación de instituciones eficaces y transparentes, donde se motiva la participación ciudadana. En la ruta 2 tenemos el aporte a 3 metas: reducción de violencia y la mortalidad, poner fin al maltrato y a violencia hacia niños y niñas, y garantizar el acceso a la información y proteger las libertades fundamentales. Y por último, la ruta 3 se vincula a una meta, la de promover y aplicar leyes y políticas en favor del desarrollo sostenible. En estos momentos, si bien en el chat de este Zoom tenemos un formulario, es en Google, en el que ustedes pueden acceder para priorizar las rutas.
Aquí veo que ya varios están ingresando a ese link. Por favor, entren al link que está aquí en el chat a la derecha. Y cuando entren al formulario, les pido que en base a la diapositiva que ven con las metas que estamos mostrando, tomen en cuenta la naturaleza y un poco el tipo de gestión de su empresa y nos indiquen cuál es el orden de prioridad que ustedes establecerían para cada una de las rutas. Por ejemplo, si mi empresa pertenece al sector banca y mis iniciativas, esa ruta como prioridad número 1 y así sucesivamente. En caso su empresa ya cuenta con iniciativas dirigidas a aportar a estas metas específicas del ODS 16, les pedimos las detallen en el último recuadro de la hoja de Excel que ven. Por el contrario, si su empresa está recién comenzando con este ODS, les pedimos ordenar sus prioridades en base a las rutas que más les interesan y en las que creen que puedan tener un impacto y activarse. Les vamos a dar unos minutitos para que vayan llenando esto. Es un ejercicio en el que generalmente lo hacemos en cuartos separados, pero como estamos con una agenda ajustada, lo hacemos todos juntos y es totalmente viable. Traten de, digamos, de respetar, a ver cómo van, están llenando. Traten de llenar, o sea, ahí está, traten de no llenar encima de alguien, elijan filas separadas, o sea, elijan entrar a una fila nueva. Ahí están entrando varios, ahí los veo. Y la idea, esto nos va a dar el insumo para contactarlos y activarnos directamente por cada ruta. Nos tomamos unos minutitos para esto. Si hay alguna duda, no está claro, por favor, todos atentos en el chat a sus consultas. Ahí van avanzando. Y bueno, una vez que hayan terminado, nos van a poner musiquita. Cuando hayan terminado de llenar, ponen y solamente reenviar. Creo que la musiquita se corta o soy yo que me corto, no sé. Dale, ahí. Bueno, yo estoy viendo el Excel donde aparecen sus respuestas, ustedes tienen un formulario, ahí me he confundido ahí con la explicación. Pero dale, cuando terminen el formulario simplemente ponen enviar y ya estamos. Tenemos ya más de, a ver, les cuento. ¿Cuántas respuestas tenemos? Ya tenemos 20 respuestas, qué éxito. Listo, nos tomamos 2 minutos más. Efectivamente, ya pasamos las 20 respuestas. Listo. Muchísimas gracias a los que han logrado conectarse con la tecnología y entrar a este formulario. Ya tenemos todas sus respuestas y igual vamos a compartir esto en los otros espacios para poder priorizar al detalle las rutas y las acciones con las que tenemos que seguir. Augusto, de vuelta contigo para la última etapa de la sesión. Gracias. Gracias, Mica. Tenemos, entiendo, una presentación final de Adriana, ¿no es cierto? ¿Está Adriana con nosotros? Hola, sí. Vamos, Adriana, para que dé el cierre oficial. Muchísimas gracias a Perú Sostenible por la oportunidad, a todo el equipo.
Yo no tengo una presentación, a mí me pidieron hacer como unas conclusiones y un resumen, y entonces he hecho un ejercicio de poner en una diapositiva un poco las ideas principales. Entonces quería ver si me podían, por favor, dejar la posibilidad de compartir pantalla. Perfecto. Van a disculpar porque lo he hecho como ahora un poco corriendo, tratando de sintetizar como las presentaciones de todos. Quería agradecer porque ha sido realmente una sesión súper interesante. Y nos han planteado, digamos, 3 rutas, ¿no es cierto? La necesidad de construir instituciones sólidas, la necesidad de fortalecer el enfoque de derechos humanos en las empresas y también desde las instituciones públicas, y la necesidad de generar activismo empresarial. Pero así como están las rutas claras, también nos han sido planteados un conjunto de desafíos desde las diferentes intervenciones, ¿no? Desde que Micaela planteaba el ODS y también en las intervenciones del Ministerio de Justicia, tanto del hoy como de Edgardo y del ministro Vega, se señalaba la necesidad de generar lo que se conoce como un gobierno abierto, ¿no? Este es un enfoque nuevo, bueno, nuevo no, pero digamos que es resultado de una evolución conceptual, por así decirlo, que nos plantea que el gobierno debe estar más cerca de los ciudadanos, ¿no? Y para estar más cerca de los ciudadanos debe insertarse también en una sociedad más transparente, que gestione información, pero que también acerque a la toma de decisiones, ¿no? Y creo que en ese sentido han sido señaladas varias iniciativas y sobre todo creo que también digamos, ha sido señalada la necesidad de contar con información para la toma de decisiones, ¿no? Micaela decía al inicio, aquello que no se mide no se gestiona, ¿no? Y creo que ha quedado claro a lo largo también de los esfuerzos que viene llevando a cabo el Estado peruano y también el sector privado, esta necesidad de contar con mecanismos para el seguimiento y el monitoreo de las acciones que se están llevando a cabo, ¿no? En segundo lugar, y ahí lo han planteado varios, está esto que podríamos llamar la consolidación de un conjunto de economías ilegítimas, ¿no? Desde Dante, lo que señalaba Dante, a lo que Dante hablaba, por ejemplo, de racismo, ¿no? Un racismo institucionalizado, pero también Eloy nos hablaba de cómo el bien común es, digamos, un bien que no necesariamente es perseguido, y creo que la situación y la coyuntura actual que estamos viviendo nos habla de cómo gestionamos un conjunto de situaciones ilegítimas que nos hacen perder la confianza en las instituciones, tanto privadas como públicas, pero también la confianza en el sistema democrático, ¿no? Y creo que la debilitación de la democracia pasa por la reproducción de este conjunto de economías ilegítimas, no solo en las instituciones públicas, pero también en las instituciones privadas, ¿no? Eloy señalaba que 7 de cada 10 peruanos tienen mucha tolerancia a la corrupción, ¿no? Y entonces eso es como muy complicado. Voy rápido porque se nos acaba el tiempo. Luego hay un conjunto de instituciones sociales que representan un desafío, y por instituciones sociales me refiero nuevamente al racismo, pero también a un conjunto de prácticas que dejan atrás la puesta en el centro de la garantía de los derechos humanos, ¿no? Creo que aquí en el diálogo que se ha llevado a cabo esta mañana nos queda claro que hay un conjunto de instituciones que no están poniendo en el centro la igualdad entre peruanos y peruanas, y que hay que reformularlas y hay que establecer lo que ya se ha dicho mucho en el país, pero es un nuevo pacto social que parta, digamos, por generar un conjunto de nuevas maneras de vincularse. Finalmente, también han sido discutidos un conjunto de mecanismos para implementar estas rutas, ¿no? Y si bien ustedes ven ahí las listas, digamos, no es que haya un orden claro, sino que son como desafíos transversales y que a la vez se cruzan, ¿no? Entonces ahí creo que ha quedado muy claro cómo se están llevando a cabo esfuerzos para
generar herramientas de política y herramientas legales, ¿no? La directiva de la cual nos hablaba Dante, que ha representado un reconocimiento para el Perú, es realmente un motivo, digamos, de esperanza, ¿no? De una ruta que puede ser distinta y por la cual también podemos ser reconocidos. Pero también el ministro Vega hablaba de un conjunto del plan nacional que se está llevando a cabo, y así también los colegas del Ministerio de Justicia hablan de un conjunto de herramientas que, digamos, se están implementando desde el Estado peruano para hacer o, digamos, fortalecer el rol protagónico que tienen las empresas en el desarrollo. Pero esto no va a ser posible sin las alianzas público-privadas, ¿no? Y yo creo que todos los que estamos aquí creemos firmemente en eso y en la necesidad de generar este tipo de alianzas para que el desarrollo sea colectivo, ¿no? Y no solo venga desde el sector público, sino se generen sinergias ahí es donde se requieren, y más en este contexto de múltiple crisis que estamos viviendo, como ha sido señalado. Y por último, creo que una cosa que ha señalado bien Gonzalo en su presentación era que todo esto requiere de innovación, ¿no? Y para reformular la legitimidad de las instituciones es necesario que tengamos unas rutas distintas y diferentes para devolverle al Perú la confianza que requiere, que necesita. Porque si hacemos las cosas de la misma manera que hemos venido haciéndolas en 200 años de historia republicana, vamos a seguir teniendo un país que carece, ¿no?, de las instituciones que necesita. Y por eso tenemos que empezar, y yo sé que no estamos con los ánimos para celebrar ningún bicentenario, pero creo que hay que hacer un llamado a esta innovación para la legitimidad que nos permita trazar, como se llama, un conjunto de rutas distintas para llegar al 2000, bueno, ya estamos en el 2021, pero digamos, llegar a julio de 2021 con nuevas ideas que nos permitan construir un nuevo país donde, que es el que todos estamos esperando tener, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Yo creo que con eso hemos llegado ya al final de nuestra sesión de esta mañana. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Este es un tema denso, pero yo voy a coincidir aquí con Oscar en decir que probablemente sea el ODS más importante, y me disculparán que tenga aquí un pequeño sesgo, pero indudablemente lo es, y nos, hace muy contentos saber el interés que tienen ustedes de participar en él y ver cómo involucran a sus organizaciones en cada una de las rutas que hemos tratado. Así que más allá de los buenos deseos, que siempre los tenemos, hay que ponerse a chambear, y los invito a que estén muy atentos a los siguientes pasos, que el equipo de Perú 21 nos va a ir comentando qué es lo que viene, pero hay que mantener elevado ese interés, y hay que ver cómo propiciamos que los cambios ocurran en la realidad y no solamente en nuestras buenas intenciones. Pero nada, que tengan un buen día a todos, y ya nos encontramos en una siguiente oportunidad. Chao.